Hoy es 13 de enero del año 2021. En la liturgia en el día de hoy, la primera lectura es tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, Jesús, saliendo de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaban de ella. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle le dicen: todos te buscan. Él les dice: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le oro al Espíritu Santo en este momento, que sea Él quien nos enseñe, que sea Él quien abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestra disposición a escuchar esa palabra, que nosotros podamos oír hoy la voz del Señor en lo que quiere enseñar a nuestras vidas para que lo incorporemos en nuestro diario vivir. Pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, que nos des el espíritu de revelación para poder comprender esa palabra y así hacerla cumplir en nuestro diario vivir. En la primera lectura, en la carta a los Hebreos, el autor nos muestra cómo Jesús, siendo hijo de Dios, siendo Dios, se hizo hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Y dice que eso tenía que hacerlo para parecerse a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel
en lo que a Dios se refiere y para poder expiar los pecados del pueblo, pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, podía auxiliar a los que son tentados. Esto significa lo que en el argot popular decimos: Jesús se puso en los zapatos de los hombres, se puso en los zapatos del hombre débil, sufriente. No hizo alarde de su condición divina, sino que sufrió para poder auxiliarnos. Tomó esa condición de hombre, esa condición de carne, de ser humano, de carne y hueso. Y Él sabe cómo entonces el enemigo nos tienta, cómo sufrimos, cómo nos caemos, cómo fracasamos ante las acechanzas del maligno, porque Él lo sufrió en carne propia. En realidad nadie sabe qué es no tener alimento hasta cuando aguanta hambre. Nadie sabe qué es paralítico hasta que no pierde sus piernas y no puede caminar. Nadie sabe qué es una infidelidad hasta que la padece. En la palabra de Dios, Jesús siente en carne propia las debilidades y las fortalezas de los hombres, del ser humano, y lo hizo para poder entender, para poder ayudar, para poder servir. Gloria a Dios que así fue. Y en el Evangelio nos muestra cómo era la actividad de Jesús, que siempre pasó haciendo el bien, sanando, enseñando, proclamando el reino de Dios, expulsando demonios. Él ayudaba a los necesitados siempre. Entonces, Marcos, en este Evangelio, Marcos nos muestra cómo sanó a la suegra de Pedro, cómo la tomó de la mano, la levantó y ella se puso a servirles. Esa cercanía, ese acto de tomar la mano es una muestra de afecto, de amor al otro, de decirle que el otro no está solo, que estamos con él. ¿Cuántas personas se sanan por un abrazo, por una palabra de consuelo, por una actitud de acompañamiento? Eso nos está enseñando el Señor Jesús hoy. Por ejemplo, cuando un padre toma la mano de su hijo pequeño para guiarlo en el caminar, o al contrario, el hijo cuando ya es adulto y toma la mano a su padre anciano, o el enamorado a su enamorada, o quien está caído, tenderle la mano para que se levante, a quien está cayendo en un abismo para ayudarlo a salir de él. Esto hace que la persona se sienta amada, se sienta acompañada, se sienta importante. Entonces, ese gesto que hace Jesús, que es el que nos está enseñando a través de su palabra, eso es lo que nosotros debemos imitar. La fiebre es un signo de que algo en el cuerpo está mal y eso causa desgano, desánimo, desaliento. Y ese acto de cogerla de la mano es un acto de generosidad, de acompañamiento, de solidaridad. Y eso hace que la persona que, aquí en el Evangelio está diciendo que esta persona se levantara, es decir, se llene de nuevas fuerzas, de ganas de vivir, de esperanza, hasta el punto que, como en este caso, la suegra de Pedro, que hizo, se levantó a servir. Es decir, mire ese cambio, esa transformación de un estado anímico de desgano, de desaliento, de enfermedad, y ese acto de generosidad, de amor que hizo Jesús, que hizo cambiar a esa persona hasta el punto de ya no solamente levantarse con nuevas fuerzas, con nueva esperanza, con ganas de hacer, de hacer lo rutinario, sino que se levantó a servir. Y eso es lo mismo entonces que Jesús hace en nuestras vidas. Jesús nos enseña cómo es de importante el contacto entre hermanos, un saludo afectuoso, una caricia, un abrazo, un beso. Estos son actos, una mirada. Estos son actos de amor que debemos practicar y que no requieren de parte nuestra ni dinero, ni conocimiento, ni capacidad. Simplemente es el deseo de amar al prójimo. Y en estos actos Él nos enseña con su ejemplo, así como en el Evangelio, que ese acto, eso arrastra a las personas, eso arrastra a que vayan y cuenten, porque muy probablemente acá los que vieron eso fueron a multiplicar. Y por eso es que dice el Evangelio que en la tarde le llevaron a Jesús a muchas otras personas que estaban enfermas, que tenían achaques, que estaban poseídas, que estaban endemoniadas. Dice la palabra, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y él expulsó muchos demonios. Eso se multiplica. Los actos de bondad, los actos de amor, los actos de ayuda se multiplican. No es sino que uno llegue
a un lugar donde va a ir en solidaridad por ejemplo, a entregar mercados. No es sino que uno le entregue un mercado y es enseguida que llegan la cantidad de personas necesitadas a que también les hagan lo mismo. Y esto es lo que nos está diciendo el Evangelio, que eso se multiplica, las buenas obras se multiplican, los buenos actos se multiplican. Y qué bueno que nosotros podamos hacer eso con los más necesitados, hacer eso con las personas desamparadas, porque definitivamente Jesús, eso es lo que nos muestra, que Él viene a ayudar, a auxiliar a las personas necesitadas, a las personas atormentadas, a las personas que están en dificultad. Entonces, ¿por qué sufres? ¿Cuánto dolor tienes en tu corazón o en tu cuerpo? ¿Qué esperas para acudir a quien todo lo puede resolver? Es tan sencillo recibirlo en el corazón, es dejarlo entrar. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él. Esto está en el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 21. Deja de estar luchando solo o sola contra esa dificultad, contra esa enfermedad, contra esos vicios, contra esas adicciones, porque hay alguien que te sana de toda dolencia y enfermedad, que te libera, que te sana, que suelta tus cadenas. Ábrele la puerta y deja entrar a Jesucristo y obtendrás la victoria. Pero para eso es importantísimo orar. Aquí el Evangelio nos muestra también cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, no habiendo cometido pecado alguno, desde la madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantaba, salía e iba a un lugar solitario y se ponía a orar. ¿Cuánto más nosotros debemos aprender a orar para emprender nuestras labores? Porque Él oraba antes de realizar la misión para la cual fue enviado a la tierra. Vemos claramente cómo Jesús iba antes de empezar esa jornada a ponerle presente a Dios Padre todo lo que iba a hacer en ese día. Y más nosotros cuánto tenemos que hacerlo. También nosotros debemos disciplinarnos, debemos organizar nuestro tiempo, porque muchas veces decimos que no tenemos tiempo, que no nos queda espacio para hacerlo y dejamos la oración como la relegamos como en el último espacio, como si si nos queda tiempo, si nos sobra tiempo, vamos a orar. Pero aquí Jesús nos está mostrando la trascendencia y la importancia de primero poner a Dios en ese primer lugar, en la madrugada, antes de empezar cualquier labor, iba a ponerle presente a Dios, al Señor, al Padre, todas las labores que iba a hacer. Nosotros no debemos dejar de orar cuando entendemos realmente la importancia de la oración, que es trascendental y es fundamental en nuestras vidas, cuando nos vamos a organizar el tiempo para orar, que esa sea la primera actividad que debemos realizar en el día a día, porque de ahí podemos salir a realizar afuera, llenos de fortaleza, todo lo que vamos nosotros a hacer. En Mateo 6, del versículo 5 al 6, dice que cuando ustedes oren no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando nosotros le damos ese primer lugar a Dios en nuestra vida y oramos antes de emprender cualquier actividad, tenemos la certeza que Dios está cuidándonos, protegiéndonos, ponemos en sus manos todo lo que nos pasa y podemos enfrentar cualquier situación de dificultad que se presente. Es necesario, como dice en Filipenses, ponerle presente al Señor primero que todo lo que hacemos. Y esto nos enseña Jesús, que desde muy temprano, cuando aún estaba oscuro, iba a presentarle al Padre todo lo que iba a hacer ese día. Nos enseña que cuando colocamos a Dios en el primer lugar, lo demás nos viene por añadidura. Lamentablemente muchas personas consideran que no tienen tiempo o no creen que la oración sea importante o no creen que el Señor los escucha y por ello la oración no es prioritaria en sus vidas. Por esta razón entonces tenemos tantas dificultades, tantas situaciones que desesperan, que angustian a las personas porque no entendemos que realmente es fundamental esa relación, esa intimidad con Dios, en la oración donde nosotros le contamos todo, le ponemos de presente todo, donde le pedimos que nos bendigan todo lo que vamos a emprender y vamos a hacer en el día a día, con la certeza de que Él nos escucha y de que Él nos cuida.
Una persona que es orante deja en manos de Dios todo lo que le suceda y se fortalecerá en el Señor enfrentando aún las situaciones difíciles. Tomar decisiones cada día requiere de sabiduría y la sabiduría la da ese tiempo, esa calidad de la oración en que yo me dedique a acrecentar mi relación con el Señor. En el libro de sabiduría, en el capítulo 6, versículo 12, dice que la sabiduría es luminosa y eterna. La ven sin dificultad los que la aman y los que van buscándola la encuentran. En el versículo 13 dice, ella misma se da a conocer a los que la desean. 14, quien madruga por ella no se cansa, se encuentra sentada a la puerta. Por eso debemos madrugar a orar, a buscar la guía, a buscar la luz, a buscar cómo fortalecernos en el Señor para enfrentar, porque no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con un día funesto, con un día con dificultades, con tribulaciones. Nadie sabe cuándo es que nos sorprenda una enfermedad, una muerte, un accidente, pero cuando estamos fortalecidos en el Señor, así sucedan estas situaciones de dificultad, la vamos a enfrentar de una manera diferente. Por eso hoy vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de ella el corazón hermoso de tu Hijo Jesucristo, quien fortalecido en la oración y la llenura del Espíritu Santo, salía a orar antes de aclarear el día para presentarte toda su labor antes de realizarla y así empezaba a ayudar a todos los débiles, enfermos, los que tengan dificultades, etc. Ayúdanos, Señor, a entender la grandeza y el poder de la oración. Ayúdanos a incrementar nuestro tiempo de oración diaria, que podamos establecer prioridad en nuestro diario vivir con esos tiempos de oración para que crezcamos en esa intimidad contigo y en esa relación que debemos mantener con ese Padre Celestial. Por eso hoy te damos infinitas gracias, Señor, y te bendecimos, te glorificamos y te alabamos, Señor, a ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén